adelantado, esta noche abordamos uno de los casos que corren en la justicia por supuestos actos de corrupción administrativa. Es el caso que involucra a Donald Guerrero, que involucra a José Ramón Peralta y a Gonzalo Castillo, entre otros imputados. Me place muchísimo recibir a una de las abogadas, miembros del equipo de defensa de José Ramón Peralta. Privilegio conversar con Emery Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias por la invitación. ¿En qué momento estamos del caso? Porque son tantos, con tantos nombres, ya el Tribunal Constitucional falló a propósito de los nombres de los casos. Por eso mencioné a los imputados, no por subrayarlo doblemente, pero para que la gente sepa de qué caso hablamos. Ha pasado tanto tiempo. ¿En qué momento estamos de este caso? Bueno, en el caso que involucra al señor José Ramón Peralta, estamos en la fase intermedia del proceso penal. Y la fase intermedia es aquella en donde el juez no determina si la persona es culpable o inocente, sino simplemente si las pruebas que han sido aportadas por el Ministerio Público tienen la suficiencia y la fortaleza jurídica para que un juez de juicio pueda verificar la culpabilidad. Por lo tanto, los abogados decimos que esa es la etapa preliminar del proceso. Ahí que algunos abogados hablan que es el juicio de la prueba. El juicio de la prueba, como el filtro para saber verdaderamente la calidad de lo que el Ministerio Público durante la investigación ha recabado, lo que ha buscado. ¿Esto determinará si se va a juicio de fondo o no? Correcto. En esta etapa no se determina si la persona es culpable, solamente si existe probabilidad de que en juicio esa persona pueda resultar condenada. O en este caso pudieran ocurrir muchas circunstancias en donde aunque va a juicio, también en juicio pueden ser descargados, que lo hemos visto incluso en casos anteriores, en que aunque en esta fase el juez entienda que existan méritos para enviar a juicio, no significa que en juicio necesariamente sean condenados, también pueden ser descargados. ¿El juez puede declarar en esta instancia no al lugar o algo por el estilo? Sí, lo que corresponde en esta fase es que el juez o envía a juicio o simplemente dicta algo que se llama auto de no al lugar, que significa no al lugar a prueba suficiente para ir a juicio. Exacto. ¿De qué se le acusa realmente a José Ramón Peralta, que fue ministro administrativo de la presidencia en el gobierno del PLD? Mire, en términos jurídicos, los abogados hablamos respecto de calificaciones jurídicas y de tipos penales, que si estafa, que si desfalco, que si coalición de funcionarios, que si lavado, pero para que la sociedad entienda concretamente de qué va todo esto, esta acusación injusta, esta acusación llena de falsedades que se ha hecho respecto del señor José Ramón Peralta, estamos hablando de que una persona en diversos momentos dijo que al señor José Ramón Peralta le había entregado una cantidad de dinero para financiar campañas políticas. Esa es una de las variables que establece la acusación. Otra línea es que una casa en Bellavista había sido utilizada para recibir dinero ilícito para campaña. Y la otra es uso, en este caso, de fondos ilícitos para financiar campañas políticas. De eso un poco es lo que la acusación enmarca al señor José Ramón Peralta. En este caso, en donde una persona que es Bolívar Ventura, nosotros hemos podido identificar que ese ciudadano en 2 oportunidades fue al Ministerio Público en calidad de investigado. En un primer momento, en el año 2021, brindó una versión de los hechos en cuanto a él estaba siendo investigado. El señor Bolívar Ventura establecía para el 2021 que el dinero que le fue entregado por parte del Estado Dominicano, unos 527 millones, fue entregado a 3 personas, dentro de lo que puedo mencionar porque es de conocimiento público, el señor Mimilo, Fernando Crisóstomo. A esas personas en el 2021, cuando fue interrogado por el Ministerio Público, dijo haberle entregado esa cantidad de dinero. Y sorpresivamente, en el 2022, digamos en un lapso de tiempo prácticamente de un año, esa persona fue investigada nuevamente por el Ministerio Público o continuaba esa investigación nuevamente el Ministerio Público y nos sorprende que para ese momento, cuando es interrogado por el Ministerio Público en el 2022, cambia su versión.
y ya de entregarle a esas personas que he mencionado anteriormente, incluyen esa variable al señor José Ramón Peralta, pero no con la entrega de los 527 millones, sino solamente que una parte de ese dinero fue entregado al señor José Ramón. Nos parece que el Ministerio Público no hizo una labor objetiva y estamos seguros de eso, y es lo que le hemos aportado a la jueza en este caso para probar la falsedad de ese testimonio, porque una persona con la característica de investigado y en este caso haber reconocido actos ilícitos no tiene condiciones para imputar al señor José Ramón Peralta por esas dos versiones. Usted enumeró ciertas probabilidades o términos a los que se le imputa a su defendido. Sin embargo, en otros momentos han alegado que el Ministerio Público no ha formulado cargos precisos contra el imputado. Lo menciona como cabecilla de una organización o un entramado delictivo o criminal, pero según ustedes no hay nada preciso en la acusación del Ministerio Público. Sí. Nosotros cuando decimos que no existe una formulación precisa de cargos, en la colectividad se piensa, bueno, el abogado siempre quiere defender a su cliente. Exacto. Y siempre para el abogado el cliente será inocente. Hasta que se demuestre lo contrario. Correcto. Pero no siempre esa variable es así, porque en muchas oportunidades en donde el ciudadano tiene alguna responsabilidad, pues el abogado procura eso que incluso en este momento el Poder Judicial anda buscando, que es la solución alterna. Pero cuando nosotros decimos, como es el caso del señor José Ramón Peralta, que no existe una formulación precisa de cargos, es porque no se le ha dicho cuándo tomó el dinero de Bolívar Ventura, en qué momento, dónde está, cuál es la circunstancia del ilícito que se ha investigado. Pero no se sobreentiende que el Ministerio Público en ese expediente tiene que mostrar eso. Es correcto, eso es lo que le pedimos, y le pedimos más que llevar al tribunal cajas negras con tapas amarillas en unas escalinatas a decir que tiene un expediente blindado para que la sociedad dominicana le crea esa versión. Si usted dice que José Ramón Peralta tomó dinero para financiar campañas de manera ilícita, debe estar documentada en la acusación. Incluso te traje, Roberto, una cantidad de evidencias que están en la acusación y que toda la ciudadanía que lee, porque las acusaciones llegan incluso a los WhatsApp, a todos los lugares llegan la acusación, que se tomen el tiempecito los ciudadanos dominicanos de verificar qué pruebas tiene el Ministerio Público respecto de un ciudadano o de otro. Pero, por ejemplo, con relación al señor José Ramón, le traje algunas cosas para que las tenga y la pueda analizar. Los dos interrogatorios del señor Bolívar Ventura. Uno en el 2021 dando una versión y otro en el 2022. ¿Por qué no se preguntó el Ministerio Público? ¿Por qué razón Bolívar Ventura en el 21 me dice que fueron 3 personas las que me requirieron el dinero y a quienes se las entregué? Y luego en el 2022 incluye al señor José Ramón Peralta. Entonces, cuando hablamos de un Ministerio Público independiente, tenemos que incluir también la imparcialidad en la investigación y la objetividad. Tenemos que ser objetivos y no podemos de ninguna manera fabricar imputados para llevarlos al escenario penal, simplemente porque tengan la resonancia de haber sido ministro en un gobierno anterior que quizás estamos tratando de perseguir. Por cierto, usted menciona ahora una palabra puntual que es fabricar y ha llegado a decir el equipo que le acompaña que el Ministerio Público ha fabricado pruebas contra José Ramón Peralta. Pero Bolívar Ventura es una muestra, porque si va a su despacho, en el interrogatorio de Bolívar Ventura debió tener la pregunta, señor Bolívar Ventura, pero usted en el 2021 me dijo que eran estas personas. ¿Cuál es la razón por la que usted incluye al señor Peralta sin evidencia? Porque fíjese bien, en el 2022 no es que él dice, le entregué al señor José Ramón Peralta, no, él dice, lo envié con el señor Francisco Pagán, condenado a la sazón en el otro proceso del cual no podemos mencionar la especie marina. Claro. Ahora, por cierto, usted mencionó de una persona condenada, otro investigado que sirve información al Ministerio Público para el Ministerio Público armar su expediente. ¿Eso es normal o legal que personas condenadas o bajo investigación
colaboren o sirvan o sea utilizado por el Ministerio Público? Bueno, en el caso específico del señor Pagán, en este momento no podría estar siendo utilizado por el Ministerio Público como testigo porque está condenado. Y el que está condenado, aún la condena sea suspendida, digamos que tiene una prohibición legal porque sus derechos civiles están inhabilitados. Sin duda, en el marco de un proceso de investigación, el Ministerio Público, por supuestísimo que puede elegir las personas que considere que sean testigos o que sean colaboradores. Ahora, cuando hace el ejercicio de objetividad, debe ver que si a quien va a utilizar como testigo tiene ilícitos que ha cometido y que ha confesado y que no le ha podido probar que los terceros lo han cometido, debe mirarlo con pinzas. Entonces, ¿cuál es el santo que cuida a ese testigo? Que estuvo mencionado en Antipulpo, perdón, en el otro proceso. Exacto. Y está mencionado en este y el Ministerio Público ni siquiera le hizo un criterio de oportunidad o no le dio un penal abreviado como a Pagán. Eso es lo que decimos. Pero volviendo a la prueba, cuando digo que lo que ha llevado son papeles de esos tipos penales de estafa contra el Estado, por ejemplo, de lavado de activos, de coalición de funcionarios, unas cuantas pruebas, sus decretos como funcionario. ¿Para qué le sirve al Ministerio Público aportar como prueba número 6 y 7, los 2 decretos dictados por el presidente Danilo nombrando a sus funcionarios? ¿Qué prueba eso? ¿Prueba estafa? No, eso es un acto administrativo. ¿De nombramiento? De nombramiento. O sea, para que la gente lo entienda. O sea, usted me está diciendo que en el expediente está el decreto donde se nombra a José Ramón Peralta y eso es una prueba. Sí, una prueba, no sabemos de qué, porque, hago un paréntesis ahí, el señor José Ramón Peralta no está en este caso, y es importante, imputado en calidad de ministro administrativo de la presidencia. No, su función como ministro no está en discusión en este proceso. O sea, por ejemplo, el Ministerio del Administrativo de la Presidencia, que es lo que él encabezaba, no está siendo imputado. Para no está nada, siendo un manejo excelente de toda su gestión, porque eso no ha estado en verificación. Aquí lo que tenemos es una persona investigada en calidad de acusada, yo le he llamado en el tribunal mentiroso, que dice que le entregó dinero al señor José Ramón Peralta. De eso es que está. Él está aquí en este proceso en calidad de persona física, no necesariamente como un ministro que en su actuación, en su función dentro del ministerio haya cometido algún ilícito. No se trata de eso. Es alguien que ha dicho que él ha recibido dinero para financiar una campaña, que en este caso es la que era la campaña del señor Gonzalo Castillo. Ahora, usted ha mencionado también en audiencia un testigo utility. ¿Qué es eso? Bueno, el utility es... El utilitario, el que sirve para una cosa. Volviendo al mismo, porque el único testigo que de alguna manera el Ministerio Público puede presentar como una fortaleza es a ese señor que hemos mencionado, que lo utiliza en diferentes procesos y que si lo buscan ha estado en muchos otros procesos penales también. Entonces, eso no pudo llamar la atención del Ministerio Público para verificar, ¿es cierto lo que nos está diciendo respecto del señor José Ramón Peralta? Ya. El Ministerio Público ha dicho, a diferencia de lo que ustedes plantean, de que no hay una prueba contra él, de que ha presentado más de 1.600 documentos contra su imputado para defender su hipótesis de los delitos en los que ha incurrido. ¿Cuáles son esos 1.600? Usted me mostró ahora, dentro de los 1.600 está el decreto del presidente. Le voy a explicar. De hecho, en la prensa y en todos los estamentos que el Ministerio Público ha hablado sobre el proceso, que siempre utiliza la palabra blindado, no ha hablado de esa cantidad, habla de 2.000, más de 2.000. Ya. Hemos sido nosotros hemos sido nosotros que en el tribunal le hemos dicho a la juez que son 1.697 documentos, no pruebas. Ya. Y que de esos solamente 319 están vinculados, 169 están vinculados al señor José Ramón Peralta. Documentos, pero no son pruebas. Y mire la naturaleza de los documentos que han aportado en contra del señor José Ramón Peralta. O sea, decretos. Para repasar de nuevo lo que me acaba de decir. Sí. De los 1.600 y tantos, solo 169 documentos están vinculados al señor José Ramón Peralta para tratar de probar esa acusación, solamente esos. Entonces, cuando nosotros revisamos la acusación, decimos, bueno, vamos a ver qué pruebas tienen. Bueno, una certificación de la TCS, una certificación de la Oficina de Propiedad Intelectual,
una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, que lo que indica es que el señor José Ramón Peralta paga sus impuestos y que está al día, que ha registrado los nombres comerciales de sus empresas, básicamente eso. Bueno, una certificación de su acta de nacimiento por la Junta Central Electoral. No sabemos cuál es la calidad que tiene ese documento, porque no lo puedo llamar prueba. Prueba es aquello que está directamente vinculado al hecho punible o el hecho delictivo. Claro. Entonces, está en discusión quién es él como persona, no. Entonces, ¿cuál es el sentido de que esté una certificación de su acta de nacimiento aportada como prueba, pero prueba número 921? Es decir, que cuando se le dice a la prensa, tengo 921 evidencia o 921 pruebas, por ejemplo, cuando te vas a la 921 es una certificación de acta de nacimiento. ¿Qué prueba? Absolutamente nada. Pero lo demás, certificación del SEA. ¿Para qué? Y la certificación que la depositan del Consejo Estatal del Azúcar dice que el señor José Ramón no tiene ningún vínculo y que no tiene ningún expediente en ese lugar. Entonces yo digo, ¿cuál es la razón por la que un investigador coloca una certificación de esta naturaleza en un expediente marcada como número 922? O sea, es una certificación que lo único que dice es que él no tiene ningún vínculo con el SEA. Para nada, pero además, ¿cuál es el vínculo del SEA con el expediente? Claro. Entonces, por eso es que digo hasta la saciedad que está llena de documentos que no prueban nada, nada. Porque si al final estoy acusado de estafa y el SEA dice que no tengo ningún expediente aquí, ¿de qué es que estoy ¿en qué es que estoy involucrado? Ahora, hablando de documentos dentro del expediente, he escuchado la queja de los abogados de la defensa que se ha incluido, y en el caso de José Ramón sobre todo, documentos de identidad o cédulas, incluso hasta de su familia, que nada tienen que ver con eso. ¿Eso es normal? ¿Qué prueba una cédula de un hijo o de cualquier otro miembro de la familia? Bueno, lo que se estila es que el Ministerio Público, por alguna razón, cuando solicita autorización para verificar los productos financieros de una persona que está investigando, no solamente lo hace contra esa persona, sino que lo hace con relación a todos los miembros de su familia. Que podríamos decir que hasta ahí es un poco su derecho del poder ampliar todo el espectro de la investigación. Pero cuando analiza esa información, no es útil, no es necesaria, y además no aporta absolutamente nada al proceso que incluyan información de las esposas, de los hijos, de los hermanos, de los padres, porque al final de cuentas, si esas personas no resultan como parte del proceso, simplemente lo que hacen es abultar el expediente. Y en algunas oportunidades, podría decir yo, que lo trato de decir con frecuencia, vulnerar los derechos fundamentales de esas personas, porque algo que debo decirte, Cavada, es que la inclusión, mencionar a una persona que nada tiene que ver con la investigación en la sociedad dominicana impacta mucho. Claro. Digamos que las entidades de intermediación financiera, inmediatamente una persona sale en la prensa vinculada a algún acto de corrupción que se investiga, no es que existe una sentencia firme, pues esas entidades empiezan a cerrar cuentas, a bloquear productos. Exacto, disparan esa alerta. Entonces hay que pedirle al Ministerio Público que sea cauteloso en el respeto de los derechos fundamentales de esos ciudadanos, porque al final resultan afectados como un daño colateral. Entonces tenemos a una persona dentro de casa que ya tiene un expediente que está siendo investigado por alguna función que tuvo, pero tienes un hijo que está en la universidad, claro, que empieza a ser estigmatizado, o tienes a tu esposa que trabaja en una entidad financiera que es desvinculada simplemente por estar vinculada a ti como esposa y que el Ministerio Público la menciona. Entonces, esas prácticas quizás deben eliminarse. Ahora, me gustaría que, así como le he dado la oportunidad a ustedes de hablar de su defendido y cómo va el proceso, bueno, el Ministerio Público haga lo mismo, y aquí reitero la invitación, no lo estilan a hacer, no van a los medios a explicar. En la audiencia, ¿han comenzado a rebatir ya estos argumentos de ustedes? Una cosa antes, Roberto. Sí. El Ministerio Público no viene porque no lo necesita. Digamos que se filtran las medidas de coerción y en los medios se hacen juicios paralelos. Lo que dicen y las notas de prensa que envían a los medios de comunicación hablan por sí solas. No vienen aquí
a una entrevista cara a cara como nosotros estamos teniendo esta oportunidad. Pero ustedes nos han buscado, ¿por qué? Porque han empezado a escuchar en el tribunal otra versión. Ha llegado el momento de escuchar nuestra verdad, como dice el señor José Ramón. Entonces, por eso los medios se hacen eco de lo que dice la defensa en este momento, pero el Ministerio Público ha tenido una cancha muy amplia, en este caso desde el 2023. Donde monta toda una estrategia comunicacional que no toda defensa tiene la posibilidad. El Ministerio Público sí cuenta con una batería de amigos, no amigos periodistas, esa no es la palabra, sino una estructura comunicacional dentro de la propia institución que hace que a los medios llegue toda la información. Por lo tanto, la invitación pienso que es válida, pero ellos tienen toda la fortaleza. La invitación es a la defensa para que siempre podamos defendernos y que el ciudadano vea otra cara. Yo tengo la esperanza de que en algún momento, así como se filtran las solicitudes de medida y las acusaciones, se filtren también los escritos de defensa. Vamos a poner de moda que la gente espere con ansias el escrito de defensa que cada uno de los abogados ha hecho de su cliente para que se pueda contrarrestar la verdad que presenta el Ministerio Público y la que presenta la defensa en este caso. ¿Cuándo sería la próxima audiencia? El Ministerio Público ahora tocaría rebatir lo que ustedes han planteado y darle fortaleza a su prueba o a su documento. Bueno, todavía estamos conociendo la parte de la defensa. Continúa en el día de mañana la defensa del señor Donald Guerrero en su exposición de fondo de la audiencia, y creo, si un poco los tiempos no fallan, que la semana que viene ya estaría el Ministerio Público presentando su réplica y los querellantes también, para que el expediente quede en estado de fallo después que nosotros también hagamos la réplica. ¿Qué tiempo se toma llegar al fallo después que el Ministerio Público haga su parte? Bueno, yo entiendo que como es un caso de naturaleza compleja, donde hay tantos imputados y tantas cuestiones que verificar, asumo que unos 30 días quizás la juez tomará para podernos dar la decisión de si vamos a juicio o si en definitiva no ha lugar en el caso de nuestro cliente. La pregunta esta que le voy a hacer quizás está de más porque está representando a un imputado, a un cliente. Si usted fuera la jueza con lo que usted ha mostrado en el caso, ¿qué decisión tomaría dentro de 45 días? Bueno, la defensa del señor José Ramón Peralta a la magistrada que preside el cuarto juzgado de la instrucción le demostró la verdad. Le dimos todas las herramientas, Roberto, para que ella pueda con certeza dictar un auto de no lugar en su caso. No existe una sola evidencia que pueda sostener la acusación que el Ministerio Público ha hecho en contra del señor José Ramón Peralta. Pues nada, estaremos aquí y brindaremos la noticia del fallo que haga la jueza de cara a este expediente. Doctora, gracias por acompañarnos, por traernos toda esta información y brindarla y compartirla con nuestra audiencia. Sobre todo lo hago, y vuelvo y reitero, abierto a todas las partes, porque como hay muchas redes sociales, cada día hay más medios, son casos altisonantes, etcétera, etcétera. Se torna más el ruido que la esencia de los procesos. Tenemos una ciudadanía también poco educada en procesos judiciales, en términos judiciales. A veces porque uno alza un poquito más la voz, siguen a eso y no realmente es la verdad, ni de un lado ni del otro. Y lo que trato de buscar casi siempre en este tipo de conversación es dar luz para que la gente pueda cultivarse un poco más, educarse un poco más en los temas jurídicos, judiciales, para que no juzguen a priori, para que no seamos injustos, incluso desde la ciudadanía y desde la población, a la hora de juzgar a una persona que está siendo ahí juzgada ante un juez o una jueza con los ojos bien tapados, etcétera, etcétera. Que ponderemos siempre cada una de las campanas que suenan para no sumarnos a esa justicia populista que ha afectado mucho a nuestro continente, de la que nosotros estamos tratando de salvarnos en aras de preservar algo sagrado. Siempre he dicho que, y ustedes lo han dicho,
y la Constitución y todo el mundo, la norma es estar libre para conocer incluso el caso, como se está conociendo ahora. Estas personas están libres en su casa. Nadie se ha sustraído del proceso, absolutamente. nadie se ha ido, nadie ha roto un papelito, nadie ha complicado nada. Entonces, si la norma es la libertad, aportemos a eso, apoyemos a que los procesos se hagan en esa tesitura en aras de seguir profundizando en una justicia más justa, valga la redundancia. Gracias. Gracias. Emery Rodríguez, abogada, acompañándonos en esta emisión estelar de Telenoticias.